como también ya vimos del seminario 1, podemos regular el caudal de aire, ¿sí? En este caso lo podemos regular entre 0,22 metros cúbicos por segundo y 0,44 metros cúbicos por segundo. Y las características del proceso o lo que queremos lograr con estas partículas de café es poder tener un tamaño de partícula final, ¿sí? Que tiene que ser más chico de 0,17 milímetros, ¿sí? Esta es una especificación del proceso. Entonces, tenemos varios datos de entrada y un poco eso también es lo que vamos a ir haciendo. Primero que nada, vamos a realizar el esquema del circuito, cosa que les sugiero que hagan para todos los problemas primero, aunque el problema no lo diga. Vamos a hacer un balance de fuerzas para poder entender cuáles son las fuerzas actuantes en las partículas, como ya vieron. Y después vamos a empezar a analizar el problema bien a fondo, a ver lo que nos pregunta. ¿Alguna duda hasta acá con el planteo, con el enunciado en general, antes de que nos pongamos a ver el esquema y demás? ¿A todos les queda claro de qué estamos hablando? Sí, Facundo. Bien, se habilitó, aunque sea, se habilitó el chat, porque Bueno, no habíamos visto ni los saludos, nada. Esta vez nos sentimos muy perdón, solos. voy a ponerme en mi otra pantalla de referencia. Ahí está. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a empezar con el esquema, ¿sí? Entonces, como decía bien, tenemos un conducto de ventilación vertical, sección cuadrada, tiene una longitud de 80 centímetros, que podemos ver acá, y tiene 10 metros de altura, ¿sí? Por otro lado, tenemos un caudal de aire que está ingresando, digamos, que circula de abajo hacia arriba. El sentido de flujo en este caso es de abajo hacia arriba, o sea que el transporte es verticalmente hacia arriba. Y ese caudal, como les decía, lo podemos regular entre 0,22 y 0,44. ¿Cómo, digamos, un poco atando cabos con todo lo que vimos, cómo podríamos hacer, digamos, para regular el caudal de cualquier tipo de fluido? O sea, ¿por qué les parece que, digamos, o sea, cómo podría estar regulando esto? ¿Con válvulas? Sí, digamos, esa es una muy buena aproximación. En este caso, digamos, como es un fluido, digamos, gaseoso, el concepto de válvula quizás es un poco más difícil de entender, pero hay, digamos, equivalente a las válvulas, hay accesorios que nos van a permitir regular el caudal de fluido gaseoso. Pero sí, excelente. Y este es un caso de transporte de partículas, como pueden ser cosas que hayan escuchado en otras materias de transporte neumático, por ejemplo, ¿sí? Creo que en fluidos en alguna parte se veía, o no me acuerdo en qué materia, no sé si era mecánica y mecanismo, no me acuerdo exactamente, se veía una parte de transporte neumático. Bueno, esta es una aplicación un tanto similar, ¿sí? En el cual estamos usando fluido gaseoso, aire caliente, para arrastrar partículas de un lado A a otro lado B, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos, gracias, el que habló creo que era Francisco, no me acuerdo. Benjamín arrancaba el. Benjamín, perdón. Sí, pasa que se va enseguida el nombre. Gracias, Benja. Tenemos el caudal y bueno, vamos a plantear el equilibrio de fuerzas primero. Antes de plantearlo, me gustaría que me dijeran, si recuerdan, cuáles son las fuerzas que intervienen en una partícula que se está moviendo en el seno de un fluido. El peso, bien. La fuerza peso es una, gracias Facu. La fuerza peso, en general, ¿qué dirección tiene? Correcto. O sea,
O sea, la fuerza peso va a estar siempre en la dirección hacia el centro de la Tierra en general, digamos, y ejerciendo, digamos, esa mg que vimos, que todos sabemos, hacia abajo. ¿Qué otra fuerza, además de la fuerza peso, tenemos en una partícula sumergida en un fluido? Empuje también. Perfecto, la fuerza de empuje. ¿Y esa fuerza de empuje, qué está representando, Emilia? Va contraria al peso como un... Correcto, sí, va contraria al peso en dirección, o sea que se va a Hacia poner la arriba. fuerza peso, sí, correcto. Pero, ¿qué representa, digamos, o de qué va a depender esa fuerza de empuje? de lo sumergido que esté. A ver, ¿qué entendés por lo sumergido que esté? ¿Hay alguna otra opinión? Del volumen que desaloja esa partícula en el fluido. Ahí va mejor, sí. Falta algo. ¿De la densidad del fluido? Va a depender de la densidad del fluido, sí. Vamos aportando todos los elementos necesarios, sí. ¿Cómo se acuerdan la definición? Esta fuerza de empuje que viene dada por, digamos, si se acuerdan del principio de Arquímedes, ¿qué es lo que, digamos, o sea, como es una fuerza, tiene que tener unidades de fuerza, claramente. Entonces, unidades de volumen no puede ser, ¿sí? Ahí me gustó, Valentín. No sé si querés comentarlo, si querés abrir el mic y comentarlo. Leí un comentario que... Dale, lo comento Dale. por acá. Sí, sería el peso del volumen del líquido desplazado. O sea, cuando vos sumergís una partícula, eso desplaza un cierto volumen de líquido y ese volumen de líquido, bueno, pesa algo y ese peso, que va a tener unidades de fuerza porque es peso, es exactamente la magnitud del empuje que ejerce el fluido sobre la partícula. Entonces lo podemos calcular haciendo, por eso decían del volumen, la densidad. O sea, si vos multiplicás el volumen por la densidad del fluido, bueno, por G, lo que tenés ahí es el peso de ese volumen de líquido y eso te va a dar el empuje. Excelente respuesta, Valentín. Gracias por el aporte ahí. De nuevo, esto quédenselo, es el peso del volumen del líquido desplazado, ¿sí? Entonces, ¿va a depender la densidad? Sí va a depender la densidad, porque, digamos, esa es la manera de poder convertir de volumen a masa y correspondiente a peso. Entonces, va a depender del fluido en el cual esa partícula está inmersa, ¿sí? ¿Eso les quedó a todos claro? Sí, sí. Excelente, gracias, Fede. Bien, ¿y qué otra fuerza, si hay otra fuerza, tendríamos en esta partícula sumergida? El arrastre, bien. Cami, ¿qué representa esa fuerza de arrastre? Si querés desmutearte y explicar. Bueno, pero si Cami no abre, No. ¿algún otro? Sí, si alguno otro quiere hablar. desmutearme, no. Está bien, Cami, no te da problema. Si alguien quiere ayudar a Cami también con la explicación, ¿qué se acuerdan de lo que vieron de la fuerza de arrastre? Ok, es la fricción, dice Cami. O sea, ¿la fricción de qué contra qué? ¿Es la fuerza cinética que ejerce el fluido sobre la partícula? A ver, Mica, fuerza cinética, ¿a qué te referís? No sé, estaba en la definición así. Ok. Gracias. ¿Algún otro que quiera complementar lo que dijo Mica? Que igual está bien, o sea, no Sí, es que está mal. no. Simplemente hay que darle una vuelta más de rosca para terminar de explicarlo. Está bien, Sí. Mica, y se llama así, efectivamente, en el apunte y todo. De hecho, la K que ustedes ven es de Kinetic, que entonces está bien.
pero para complementar un poco la definición. Cami que dice, K es una energía cinética que viene dada por la partícula y está en la ecuación de cómo se calcula el arrastre. Ok, a ver, ¿alguien más que quiera aportar? Ahí lo veo a Juan José tipeando algo. Bueno, la fuerza de arrastre, digamos, sí es una fuerza cinética, ¿sí? Que equivalentemente con, si lo comparamos con lo que vimos en el seminario 1 de balance de energía mecánica, efectivamente es una fuerza de fricción, digamos, que se genera por el contacto entre el líquido y la partícula, ¿sí? Entonces, eso lo... Sí, Juliana, ¿querías decir algo? No. Ok. Pensé que se iba a animar. Entonces, bueno, esa fuerza de arrastre, y ahí voy a mostrar el equilibrio de fuerzas, tenemos, ahí ahora termino la definición, la fuerza de peso, como dijimos, la fuerza de empuje que va a estar en sentido contrario, y a su vez, en este caso, como el líquido se está moviendo hacia arriba, ¿sí? Tenemos la fuerza de arrastre que va en el mismo sentido que la fuerza de empuje, ¿sí? Esto, de nuevo, va a ser la fricción, una fuerza resultante de la fricción del fluido por sobre el líquido, ¿sí? ¿Está claro eso? En fluidos capaz que lo vieron como drag o también FD le pueden encontrar en algunos libros, etc. Es exactamente lo mismo. Ahí quizás, por las Aclara, dudas, Juan, dale, sí. profundizar un poquito, ¿no? Microscópicamente lo que sucede ahí es que el fluido cuando pasa alrededor del objeto, ¿sí? De esta partícula redonda en este caso, tiene su capa límite, ¿no? Entonces, esa capa límite que está pegada a la partícula es como que se la quiere llevar, ¿no? Entonces, si el fluido circula hacia arriba, se encuentra con la partícula y es como que se la quiere llevar para arriba. Entonces, en esa circulación alrededor del objeto, la capa límite que se queda pegada es la que ejerce, ¿sí? Fuerza, como intentando arrastrar, por eso el drag, que es justamente eso en inglés, ¿no? La partícula, en el sentido de la dirección del flujo. Uh-huh. Entonces, siempre esa fuerza va en el sentido de la dirección del flujo y corresponde a ese fenómeno, ¿sí? Que está ahí. Uh-huh. Entonces, por eso... Sí. No, por eso no se queden con este esquema de fuerzas como esquema de fuerzas que va a aplicar a todos los problemas. Depende de cómo sea el sistema que ustedes están analizando, ¿sí? Puede ser que la dirección sea horizontal, digamos, ¿sí? También si tenemos una circulación horizontal de fluido. Perdona, Juan, y te interrumpí. Quería aclarar eso porque después muchas veces pasa que dicen, no, pero el esquema de este ejercicio estaba así. Sí. Esto va a ser de cada ejercicio, ¿sí? Obviamente, el peso siempre va a tener la misma dirección y el mismo sentido. Digamos, las otras fuerzas depende el esquema, ¿no? Bien. No, eso y lo último, que también es para que lo vayan mirando y lo lean en la teoría y demás, pero este tema que es una fuerza cinética, porque tiene que ver justamente con el movimiento del fluido, ¿sí? Es proporcional a su velocidad, ¿sí? También es proporcional a un factor de arrastre, ¿sí? Un factor de fricción D, que es el drag justamente, donde mientras más viscoso sea el comportamiento o menos turbulento, ¿sí? El flujo alrededor de la partícula, mayor es esa fuerza de arrastre justamente porque la capa límite no se despega, pero mientras mayor es la velocidad, mayor es la fuerza total, ¿no? Entonces es como que pasa un poco lo mismo que pasaba con el F de la pérdida de carga por fricción y la velocidad, ¿sí? Donde van en sentidos contrarios, pero siempre la velocidad como está al cuadrado termina siendo el factor preponderante al determinar la fuerza en este caso o el nivel de pérdida de carga en el otro, ¿no? Es análogo. Así que eso, nomás. Uh-huh. Buenísimo. Gracias, Juan, por el aporte ahí. Bien, entonces, nada, acá tenemos el esquema, tenemos las fuerzas. ¿Alguna duda
con las fuerzas actuantes sobre la partícula. ¿Creen que hay alguna otra? Asumo el silencio como ninguna duda, así que bueno, el ejercicio nos dice plantea el equilibrio de fuerzas o balance de fuerzas, y acá de nuevo, estamos planteando el equilibrio de fuerzas. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿por qué en casi todos los problemas planteamos equilibrio de fuerzas? Es decir, una sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Cuál es digamos, la gracia de eso? O el motivo. No está acelerado. Muy bien. Voy a leer algunas respuestas más y ahora comento. No está acelerado porque estás en estado estacionario. Ok, sí, o sea, la manera de analizar estos problemas es, siempre vamos a estar en estado estacionario. Sí, esta es una hipótesis que, digamos, o una hipótesis que vamos a hacer. Entonces, en estado estacionario, siempre vamos a plantear el equilibrio de fuerzas. Y a su vez, ¿sí? Como decía Facu ahí, el equilibrio de fuerzas, o sea, la sumatoria de fuerzas igual a 0, por segunda ley de Newton, lo que me va a estar indicando es que esa partícula no está acelerada. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es plantear la Perdón, situación Nico. en la cual... Sí. Discúlpame que te interrumpa, pero ahí nos estamos dando cuenta con el Vasco que a nosotros al menos se nos desfasó tu video y tu audio. Es como que creo que el video está un poco más atrasado que el audio y eso puede generar confusiones. No sé, chiques, si a ustedes les pasa lo mismo. Avisen si es así. Gracias, Juani, Sí, No, recién. es al revés. Primero el video y después el audio. Ah, bien. Bueno, capaz que simplemente saliendo y volviendo a entrar se corrige eso, ¿no? Sí, Bueno, sigue estando así, salgo y vuelvo a entrar. sí, sigue estando, sí. Raro. A ver, fíjate A mí apagar la tampoco, cámara. dice. Fíjate apagar la cámara nomás, a ver si con eso se soluciona. Y así no nos damos cuenta de último. O sea, escucharme me escuchan bien, digamos. Sí, te escuchamos bien. A ver, poné la cámara de nuevo, a ver qué pasa. A ver ahora. Hagamos una pruebita más de interacción, Piola. No sé, escribí 4, 5, 6 con el lápiz en la cosa y fíjate a ver cómo lo vemos nosotros. Y ya está. Si eso más o menos sale bien, no pasa nada. 4, 5, 6 con el lápiz en Claro, y anda diciéndolo también en voz alta a ver si más o menos te vemos al mismo ritmo. No, igual se después el video. Está bien, igual no va a ser mayor problema, yo creo. Seguí cualquier cosa, si vemos que es un problema te avisamos. Bueno, dale, listo. Avísenme. Bueno, veo que para algunos está desfasado, para otros no está desfasado, así que bueno, en todo caso, disculpas por eso. Cualquier cosa, si se vuelve muy grave, sí avisen, así salgo y vuelvo a entrar de última. Todavía pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto. Bien, entonces estábamos, equilibrio de fuerzas o sumatoria de fuerzas igual a 0. Siempre vamos a plantear los problemas en estado estacionario, primera premisa. Y segundo es que, como decía, creo que dijo Facu, por segunda ley de Newton, lo que vamos a estar planteando es que esa partícula no está acelerada. Y siempre van a ver que vamos a plantear velocidades relativas justamente para referirnos a esto, si está acelerado o no. O sea, velocidades entre la partícula y el fluido. O sea, puedo tener un fluido que está quieto, digamos, está estacionado en una pileta, que ya vamos a ver algunos casos de eso, y donde una partícula esté cayendo en esa pileta o tanque de sedimentación, podríamos decirlo, ¿sí? En ese caso va a haber una velocidad relativa entre el fluido y la partícula. En este caso,
tenemos un fluido que está subiendo y una partícula que, digamos, si ese fluido no existiera, estaría cayendo. Entonces, siempre va a haber esa velocidad relativa entre el fluido y la partícula, que va a ser la que nos va a generar, digamos, esta fuerza de arrastre, ¿sí? El concepto de velocidad relativa se entiende porque sé que en general genera algunas dudas al principio y demás. Se entiende que siempre vamos a estar refiriéndonos a la velocidad que hay entre la partícula y el fluido, esa diferencia. Ok, si tienen alguna duda avisen, chicos, con eso. Si no, seguimos con el ejercicio. Bien, perfecto. Entonces ahora, si miramos el punto B, lo que nos pregunta es ¿cuál es el rango de caudal de aire que se podrá utilizar para lograr el secado, ¿sí?, cumpliendo con los requerimientos indicados, ¿sí? Primera pregunta dentro de esta pregunta B. ¿Cuáles son los requerimientos indicados? Perfecto, Cami. Sí, que el diámetro de partícula sea menor a 0,17 milímetros. Este proceso nos requiere que el diámetro final de partícula que obtengamos sea menor a 0,17 milímetros. Muy bien, ese es el requerimiento del proceso, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros variar ese requerimiento del proceso? Justamente mediante el caudal. Perdón, no, ¿cómo podemos variar? ¿Cómo podemos hacer que el diámetro de partícula varíe? Justamente variando el caudal. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, ¿sí?, que va a ser el diámetro, sin hacer ninguna cuenta, de manera conceptual, para arrancar la resolución del inciso B? ¿Cómo va a ser el diámetro de partícula a medida que yo me muevo en ese rango de caudales que yo tengo, ¿sí? Digamos que arranco en 0,22. A medida que voy subiendo la velocidad de ese flujo de aire caliente, ¿cómo va a ser el diámetro de partículas que voy a arrastrar? ¿Más chico, más grande, igual? ¿Alguien si quiere que se desmutee y me ayude con la pregunta? Más chico. Ok, vos, Cande, me decís que cuanto más grande sea el caudal, más chico va a ser el diámetro de partículas que me voy a arrastrar. Ah, no, yo entendí que era cuanto mayor es la velocidad. No. Ok, que sería análogo, ¿verdad? Sí. Porque en este caso la sección no la estamos cambiando. Claro, pero para mantener el caudal, yo entendí que era con el caudal constante y aumenta la velocidad, pero está en otro. ¿Cómo sería eso con el caudal constante y aumenta la velocidad? Si aumenta la velocidad, el diámetro disminuye para que se mantenga el caudal constante. Sí, está yendo a lo que habíamos visto en BEM de diámetro de las cañerías. Por ahí acá Sí. no es más una cañería, acá es un conducto, es una unidad de secado, que es un conducto grande por el cual va un gas, ¿sí? Creo que yo sé, ojo, no se confundan, creo que están mezclando dos cosas, y esto es importante hacer la aclaración. Creo que están mezclando el diámetro de la cañería con el diámetro de la partícula, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? O sea, este caso es un esquema en el cual tenemos una sección cuadrada que está instalada, fija en una parte de la fábrica o de las operaciones de esta industria, de la cual no podemos modificar el diámetro. En este caso sería diámetro equivalente, ¿sí? Si lo quieren pensar en términos de BEM. Esto está fijo. El diámetro no se modifica. El diámetro por donde circula ese fluido y por donde van a circular esas partículas de café, ¿sí? O sea, ese diámetro no lo podemos tocar.
al menos en este ejercicio. Quizás en otro ejercicio me planteen que estoy en una etapa de diseño, entonces puedo modificar el diámetro, ¿sí? Este no es el caso. Entonces, de nuevo, la relación, si yo aumento el caudal para una misma área de flujo, ¿sí? Mi velocidad va a aumentar. ¿Eso está claro? Sí, está claro. Perfecto. Ahora, ese diámetro que aparece en la, digamos, en la fórmula de caudal no es el diámetro de la partícula, de nuevo, es el diámetro de la sección por la cual circula el fluido, o diámetro equivalente en este caso. Entonces, volvamos un poco a la pregunta original. Si yo aumento el caudal y por consiguiente aumenta la velocidad, ¿cómo les parece que van a ser las partículas que se arrastran, digamos, que el fluido va a poder arrastrar? ¿Más chicas, más grandes, iguales? Facu dice más grandes. Vamos a, perdón Nico, como para cambiar un poquitito la voz, les repito un poco lo que pregunta Nico. Nico dice, tenemos una sección, un lugar por el cual está ascendiendo gas, ¿sí? A una determinada velocidad porque aún tiene un determinado caudal y está ascendiendo el gas. Ese gas tiene diferentes partículas de diferentes tamaños, ¿sí? Vamos a asumir para un mismo diámetro lo que pregunta Nico, para un mismo, perdón, densidad, que asumiendo que todas tienen más o menos la misma densidad, si tienen diferentes tamaños. Nico dice, si yo aumento esa velocidad del gas, ¿sí? Ese gas que va para arriba, la aumento, hago que vaya más caudal y por ende más velocidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Porque cuando tenía la velocidad inicial, bueno, subían partículas de determinado tamaño, ¿sí? Diámetro, tamaño, ¿no? De determinado diámetro. Ahora, si yo aumento ese caudal, esa velocidad, ¿las partículas que van a subir van a ser más grandes o van a ser más chicas que las que estaban inicialmente? Con respecto a las que inicialmente subían. A las que inicialmente subían, sí, tal cual. ¿Qué piensan? Que van a ser más grandes. Porque las partículas más livianas van a subir con un caudal, y si vos aumentás ese caudal vas a subir las livianas más las otras que son más pesadas por tener mayor energía, mayor caudal. Bien, Fede. O sea, lo que va a cambiar en ese, digamos, el equilibrio de fuerza, o sea, las fuerzas se van a repartir de manera distinta en cada una de esas partículas de diámetro, por lo que, digamos, ya vieron. Principalmente, digamos, la fuerza de arrastre va a aumentar, entonces va a hacer que esas partículas más pesadas, ¿sí? puedan subir, ¿sí? Ahí no sé, Juanjo, que decía de mayor diámetro, ya que tienen la misma densidad. Sí, digamos, todas las partículas en este caso, estamos asumiendo que tienen la misma densidad. Sí, el fluido no cambia de densidad, correcto. Pero conceptualmente me interesa que a todos les quede claro esto de que cuando estamos en una situación en la cual tenemos un fluido que circula de un punto A más bajo a un punto B más alto, verticalmente, y si aumento la velocidad, en este caso aumentando el caudal, las partículas que voy a poder obtener, ¿sí? Con respecto a la situación inicial, van a ser más grandes. ¿Eso lo ven todos claro? Porque eso aplica para todos los problemas, ¿sí? En general. Perfecto, gracias Dani por la confirmación. Bien. Bien, entonces, si eso está claro, vamos a avanzar un poco en el problema. El problema nos plantea, digamos, de nuevo, que nuestro diámetro de partícula requerido son 0,17 milímetros. Lo podemos pasar a metros, ¿sí? Que tenemos este rango de caudales, ¿sí? Obviamente la velocidad la podemos calcular. Tenemos el área de nuevo. No hace falta que digamos que detallen mucho los cálculos. Acá son cálculos bastante sencillos. Entonces vamos a poder calcular una velocidad mínima, ¿sí? Y una velocidad máxima, ¿sí? Hasta ahí lo único que hicimos fue... Nico, sí. Antes de decir con esto,
Alguien que explique, por favor, cuál es la respuesta que hay que dar a este problema conceptualmente. ¿No? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué empezamos a resolver? Tiraste una pregunta muy amplia, Juan, y ahí asustó, me parece. Sí. Sí. Bueno, pero Está bien. es el siguiente, ¿no? Como que hacer las cuentas les van a salir a todo el mundo, pero saber qué cuentas hacer o qué es lo que hay que responder siempre es un problema en general, ¿no? Y nuestra experiencia nos marca que a veces, en particular acá en algunos de los problemas de industrias, ¿sí? Como hay muchas decisiones sobre las que estamos pensando, a veces cuesta entender, bueno, ¿a qué apunta, ¿no? El problema? ¿Qué es lo que tengo que responder? Si me toca en el parcial, ¿qué digo? ¿No? Sería un poco la traducción en palabras de estudiante. Entonces, ¿qué ¿Qué diría? es lo que estamos esperando leer, digamos, como respuesta nosotros de esto? Nosotros, digamos, ¿cuál es la respuesta que ustedes darían en este problema? El objetivo al cual quieren responder, digamos. Habría que buscar, como te dicen que el diámetro de la partícula tiene que ser menor a cierto valor, dentro de los caudales que vos podés tener, cuál va a ser cuáles van a ser las velocidades o el rango de velocidades en el que también es el rango de caudales, digamos, en los que se va a poder mover la partícula con un diámetro menor a 0,17. Ok, me gustó, porque, o sea, de nuevo, la palabra clave es rango. O sea, nosotros, en este problema no plantea que tenemos que calcular una velocidad, sino un rango de velocidades o caudales, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Ahí, perdón, Distinguir. Sí. perdón, Nico, lo que no me acuerdo quién fue que abrió el mic, pero lo que Cande, planteó creo. lo que planteó Cande es correcto. Digo, en el chat, Camila planteó ya el paso siguiente, es decir, cómo lo resolvería, cómo iniciaría la resolución. Pero por ahí la pregunta de Juan apuntaba a lo inicial, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Nosotros sabemos que dice cumpliendo los requerimientos, sabemos que el requerimiento es un determinado diámetro, ¿sí? Y sabemos que tenemos un rango de caudales en el cual nos podemos manejar. Bueno, dentro de ese rango de caudales, ¿qué rango nosotros podemos seleccionar para poder cumplir con esos requerimientos? Que fue un poco lo que explicó Cande. Cande dijiste, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que era Cande. No le quiero pifiar, pero me parece que era Cande. Está correcto. Las dos cosas están correctas. Una va a lo general. Quiero saber esto. Como quiero saber esto, ahí sí vamos a ir a lo que planteó Cami y de ahí sigue lo que ya está arrancando Nico. Bien. ¿A todos les queda claro el tema este del rango de caudales y cuáles son los elementos que, digamos, cómo tenemos que estructurar o articular la respuesta? Estimo que sí. Si no, alguien me dice, porfa. Nos dice a cualquiera de los tres. Entonces, de nuevo, tenemos que dar un rango de caudales que hagan cumplir mi requerimiento de proceso. Repito, el requerimiento de proceso es que el diámetro de las partículas arrastradas sea menor a 0.17 milímetros. Esa es la respuesta que tenemos que dar. ¿Cuál es el rango de caudales que haga cumplir con mi requerimiento de proceso? ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos obtener esa respuesta? Y ahí un poco lo que planteaba Cami en el chat, ¿sí? Buscar. Lucía, sí. Sí, a mí me genera un poco de duda. Yo entiendo que las partículas tienen distintos tamaños y que están, entiendo, todas juntas. Uh-huh. Lo que no entiendo bien es por qué el rango, como que yo elegiría uno para que como que sirva para todas, porque no termino de imaginarme cómo es que iría variando para que suban todas juntas o quizás no es así, van subiendo de distintos tamaños, como que no lo termino de imaginar. Ok,
Creo que entendí tu pregunta. Déjame responderte con lo que entendí y si estoy equivocado, sentite libre de volver a comentar. O sea, vos lo que me estás diciendo es que no terminás de entender cómo es el fenómeno por el cual nosotros estamos planteando que todas suben juntas a la misma velocidad. ¿Es correcto lo que Claro, pero estamos hablando de un rango de velocidad. ok, sí. O sea, lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Vos tenés, como bien dijiste, tenés partículas de distintos tamaños en ese fluido, en el interior de esta cañería cuadrada, ¿sí? Como tenés partículas de distinto tamaño, ¿sí? Y cada una va a tener su propio equilibrio de fuerzas. Cuando yo vaya modificando el caudal, lo que va a suceder es que, si, digamos, arranquemos de una situación inicial, ¿sí? En el cual estoy arrastrando partículas de un cierto tamaño X, vamos a ponerlo así. Cuando yo vaya aumentando ese caudal de fluido, lo que va a pasar es que las partículas, si yo saco una foto al final de esa cañería, ¿sí? Si yo aumento el caudal de mi fluido, cuando saque esa foto, en un momento de tiempo t más 5 más lo que sea, ¿sí? Aumentando el caudal de fluido, lo que va a pasar es que con respecto al tamaño X de partícula, voy a ver partículas más grandes, X más un cierto tamaño. ¿Por qué? Porque justamente la velocidad va a ser más grande, la fuerza de arrastre va a ser más grande, entonces voy a lograr empujar o arrastrar partículas más grandes que antes no estaba pudiendo arrastrar, porque la fuerza peso quizás era más importante, entonces no llegaban a subir, ¿sí? No sé si eso responde o no. Una cosita que quisiera agregar, perdón, Nico, con respecto al uso de caudales, por si por ahí yo entendí Sí, que dale. tenía ruido. Si es así, decime. O sea, nosotros vemos un rango de caudales, no porque vayamos a estar usando todo ese rango de caudales en diferentes momentos o algo así, sino que decimos, en este rango de caudales nosotros sabemos que vamos a cumplir ese requerimiento. Entonces, vamos a poner un caudal determinado a partir del proceso, nos va a decir qué caudal va a ser. Nosotros solamente queremos determinar en qué rango de caudales nos podríamos manejar para poder cumplir los requerimientos. Es decir, si nosotros necesitamos que las partículas sean menores a 0,17, hay un caudal máximo al cual le podemos poner, porque si le ponemos más caudal que ese, va a levantar partículas mayores a 0,17. Entonces establecemos un caudal máximo, que decimos, más que esto no le podemos poner porque no vamos a cumplir los requerimientos. Y bueno, menos que esto, sabemos que el límite va a ser el límite que es el que tenemos estipulado en el enunciado, que es el 0,22. Entonces, lo único que estamos diciendo no es que vamos a estar usando todos los caudales, sino que sabemos que si nos manejamos en ese rango de caudales, vamos a poder cumplir con los requisitos, que es lo que estamos buscando en el problema, ¿no? Sí. Y un poco para complementar lo que decía el Vasco, o sea, el caudal de la cañería va a ser uno solo, no es que vamos a tener distintos rasgos de caudales en el mismo pedazo de caño, es uno solo, ¿sí? No es que una partícula va a tener un caudal, otra partícula va a ser... No, o sea, de nuevo, el caudal es uno solo y, digamos, dependiendo, puede haber ciertas condiciones de proceso que el caudal baje o el caudal suba por distintas cuestiones, entonces nosotros tenemos que saber cuál es el rango de caudales que van a seguir haciendo que mis condiciones o requerimientos del proceso se cumplan. Lucía, no sé si fue clara la respuesta mía y del Vasco también en eso. Sí, ahí creo que entendí. Yo me estoy imaginando justamente eso, que se iba a usar distintos caudales porque se podía, pero claro, es uno que va a estar entre ese rango. Exactamente. Ahí me lo Exactamente. Sí. Y de nuevo, si lo pensás conceptualmente, o sea, imagínate un caño, que termina siendo un caño, no puede haber distintos caudales en el mismo caño, es un solo caudal, ¿sí? Después, y la velocidad en ese caño del fluido va a ser la misma, por principio de continuidad, de nuevo, si no cambia la sección. Entonces, el caudal es uno solo. Lo que nosotros el rango ese se hace justamente referencia a cuánto margen de maniobra tenemos sobre el caudal
para cumplir el requerimiento del proceso. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro eso? Gracias, no me acuerdo, Lucía, por la pregunta. Buenísimo. Entonces, si eso está claro, ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Sí? Y un poco yendo a la pregunta de Cami. ¿Cómo resolvemos? ¿Sí? Una de las maneras de resolver, como decía, es decir, bueno, como tengo mi densidad, mi tamaño de partícula objetivo, ¿sí? Puedo usar eso para calcular cuál es la velocidad máxima, ¿sí? Que va a hacer cumplir esa condición. Entonces, si yo uso mi diámetro diámetro de partícula requerido y calculo una velocidad, esa velocidad va a ser siguiendo conceptualmente lo que estuvimos diciendo, esa velocidad va a ser la velocidad máxima para que partículas de ese tamaño sean arrastradas. Si yo aumento la velocidad, voy a lograr partículas por encima de ese 0.017. ¿Sí? Entonces, la manera, una vez entendido todo, de resolver es con este diámetro de partícula límite o requerido por el proceso. Ahí, digamos, no vamos a entrar mucho en detalle con la fórmula porque, digamos, ya la han visto, pero, digamos, acá tenemos la fórmula para SFD o factor Drago de arrastre. De acá podemos plantear Reynolds raíz de F, que les va a dar aproximadamente 9000, ¿sí? Con estos datos que tenemos. Ahora vamos a la tabla. Me dicen si hay algo que no, de todo lo que vamos mostrando, que no sepan, ¿sí? Planteamos esta relación que siempre también hicimos como tenemos Reynolds raíz de F igual a 9000, tiramos algunos puntos de Reynolds, nos va a dar un coeficiente de F, ¿sí? Y podemos trazar una recta en el cual el punto donde cruza a la curva con el coeficiente de felicidad del problema, ahí podemos decir que está la solución de Reynolds y F, ¿sí? En este caso, no me acuerdo cuánto daba exactamente. A ver. ¿El Reynolds? Sí, 2.6, ahí está. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos calcular esta velocidad límite, ¿sí? De nuevo, ¿por qué estamos llamando acá velocidad límite? Hay que me ayude con eso. Puede ser que porque la única manera de cambiar el caudal va a ser con la velocidad. Entonces esa va a ser la velocidad máxima, va a implicar el caudal máximo. Correcto. Velocidad límite, velocidad máxima. En este caso, lo estamos usando medio equivalente. Digamos, es lo máximo hasta dónde podemos ir con el límite de caudal o de velocidad para justamente lograr nuestro objetivo de proceso, ¿sí? Con esto calculamos la velocidad, ¿sí? Gracias, Benjamín, de nuevo por el aporte. Calculamos el caudal y entonces ahora yo calculé un caudal, ¿sí? 0.35 metros cúbicos por segundo. Y me piden, de nuevo, le damos juntos la consigna. ¿Cuál es el rango de caudal de aire que se podrá utilizar para lograr el secado cumpliendo los requerimientos? Entonces, yo calculé este 0.35. ¿Es esa la respuesta que estoy buscando? No, sería de 0,22 hasta 0,35, no. Ok, ¿hay alguien que esté en desacuerdo con Mica? Ahora te contesto, Mica, si está bien o mal, pero quiero escuchar otras opiniones. Gracias. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo Mica? Y repito, dijo de 0.22 a 0.35. No, sería 0.34 si te calculaste una velocidad mínima y una velocidad máxima más arriba.
¿Cómo de cero? No sé quién habló, Julieta, ¿no? Yo. Sí, vos habías calculado lo primero que hiciste. Perdón, Más ahí arriba. te interrumpo un segundo, pero cuidado porque vos estás mirando la esquina superior derecha, que son velocidades, y ahora estamos hablando de caudales. Tenés razón, no dije nada, estoy media dormida. Tranqui, nos pasa. Bien. Gracias, Juaní. Entonces, todos están de nuevo con lo que dijo Mika, ¿están de acuerdo? Que el rango de caudales sería de 0.22 a 0.35. ¿Nadie opina que debería ser de 0.35 a 0.44 o de otra manera? Ok, si nadie opina... Consenso impresionante. Si nadie opina, me gusta más porque es la respuesta correcta, entonces me parece muy bien. Entonces, el rango, de nuevo, 0.35 es el caudal límite o caudal máximo para el cual vamos a estar arrastrando esas partículas de 0.17, ¿sí? Si pasamos este 0.35, vamos a arrastrar partículas más chicas aún. Más grandes que 0.17. Entonces no vamos a cumplir con el requerimiento del proceso, ¿sí? Entonces, el caudal, de nuevo, operativo, ¿sí? Que lo que estamos buscando es de 0.22 a 0.35. Y así es como queremos o buscamos que ustedes respondan a este tipo de ejercicios, ¿sí? Planteando, obviamente la resolución, de nuevo, como dije al principio, no va a variar mucho ejercicio a ejercicio. Lo que sí va a variar es lo que podemos cambiar o no, los parámetros operativos que podemos cambiar en el sistema y el tipo de respuesta que vamos a buscar. Algunas veces va a ser caudal de fluido, otras veces va a ser tamaño de partícula y en general las respuestas están en torno a esas dos variables, ¿sí? O caudal o velocidad, ¿sí? O tamaño de partícula. También podría ser, si estamos en una etapa de diseño, podría ser diámetro de cañería o por donde circula ese fluido. Es más raro en los problemas, pero podría llegar a pasar. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Sí, yo. Sí, me dale. Dale. Nosotros sacamos la velocidad límite, ¿no? Esa es de la partícula, ¿sí? ¿O no? Efectivamente, Nico, me dejas un cachito, porque justo estaba por meterme a decir esto mismo, así que me viene Genial, te di la intro. Sí, tal cual. Acá lo que plantea Nico dice lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad a la cual, esto es muy teórico, pero a la cual esa partícula de 0.17 milímetros se queda quieta? No es ni arrastrada, ¿sí? ni cae, ¿sí? Se queda quieta, ¿sí? Se mantiene. El fluido pasa y está, respecto a las paredes de la cañería o del conducto, no es ni arrastrada ni cae. ¿Se entiende? ¿Qué significa? A esa velocidad en la cual él plantea ese equilibrio y dice no está acelerada, ya estamos en estado estacionario, no está acelerada y está quieta, no se mueve, no tiene velocidad respecto a las paredes de la unidad de secado. En ese momento, si esta está quieta respecto a las paredes, significa que su velocidad relativa al fluido es igual a la velocidad del fluido que está yendo. ¿Se entiende? La velocidad relativa de uno versus el otro es uno menos la velocidad del otro. Si esta está quieta, tiene velocidad 0. Entonces es el momento en el cual, o sea, 0 respecto a las paredes, insisto, pero en el cual la velocidad del fluido, la velocidad a la que está ascendiendo ese fluido, es igual a la velocidad que tiene la partícula relativa al fluido. Me explico hasta acá porque esto es súper importante, porque Nico dijo, estamos hablando de una velocidad límite, ¿sí? Y es una velocidad relativa a esa velocidad límite que calculamos. Es una velocidad de la partícula relativa al fluido, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad que está teniendo esta partícula respecto del fluido? ¿Sí? Y solamente cuando el fluido está ascendiendo, como en este caso, solamente la velocidad, esa velocidad límite es igual a la velocidad del fluido cuando esta partícula respecto de afuera está quieta.
¿Se entiende? ¿Qué significa? Esta velocidad respecto del fluido que está ascendiendo, vamos a suponer, en velocidad máxima a 0,69 metros por segundo, que es una de las ecuaciones que tiene ahí arriba, de los cálculos que tiene ahí arriba, cuando ese fluido está ascendiendo a 0,69, esta partícula respecto a ese fluido también está a 0,69. Ahora, nosotros lo que buscamos es esa velocidad, esa velocidad límite, igualarlas, que significa el caso en el cual esta partícula está quieta. ¿Se entiende? ¿Qué significa que esta partícula esté quieta? Que a esa velocidad todas las partículas más chicas de 0,17 se van para arriba. Las partículas de 0,17 quedan quietas y las partículas más grandes que 0,17 están cayendo. ¿Lo ven eso hasta acá? Sí. ¿Hasta acá sí? Hasta ahí sí. Bien, perfecto. Entonces decimos, hay una velocidad, ¿sí?, determinada en la cual esta partícula de 0,17, que es la que a nosotros nos interesa, se queda quieta respecto de las paredes del conducto, ¿sí? Hay una velocidad de fluido que, si es mayor, va a hacer que se levante, y si es menor, va a hacer que se caiga. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos saber cuál es la velocidad, ¿sí?, que hace que esta partícula se me quede quieta? ¿Sí? La velocidad del fluido, me refiero. ¿Qué hace que esta partícula se quede quieta? Bueno, ahí nosotros decimos que esa velocidad que estamos metiendo en la fórmula que puso Nico, si ustedes ven, hacen el equilibrio de fuerzas, van a ver que hay una velocidad de infinito, ¿sí?, y hay una velocidad terminal, ¿sí? Son dos velocidades diferentes. Si ven cuando ven completo, van a ver que hay dos velocidades diferentes. Velocidad de infinito, con un subíndice infinito, y una velocidad terminal, con una T o con una L, dependiendo del límite, o terminal, que es lo mismo. Nosotros buscamos el caso en el cual esas dos velocidades son iguales, porque la velocidad de infinito es la velocidad del fluido, la velocidad de aproximación del fluido hacia la partícula. ¿Sí? ¿Ok? ¿A qué velocidad se está aproximando? Y tenemos la velocidad terminal, que es la velocidad a la cual la partícula está cayendo respecto del fluido. ¿Ok? ¿Eso hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Déjenme ver acá el chat porque no vi. Sí, ok. Sí, dice que sí, Oscar. Bien, bueno. Entonces, nosotros vamos a buscar, como dijo Nico, un diámetro objetivo. Vamos a buscar para ese diámetro particular el momento en el cual las velocidades se igualan, ¿sí? La infinito y la terminal están igualadas. Y entonces decimos, bueno, si acá estas son iguales, puedo despejar, o sea, primero me independizo de la velocidad y puedo saber una relación de Reynolds y F en la cual se cumplan estas condiciones, ¿sí? ¿Y qué significa lo que termina obteniendo esa velocidad límite 0.552 metros por segundo que calculó Nico? Esa es la velocidad de aproximación del fluido, o podríamos decir del fluido hacia arriba, a la cual esa partícula se va a quedar quieta. No va a ser arrastrada ni va a decantar, ¿sí? Ninguna de las dos cosas. ¿Se entiende? Sí, la de ese diámetro que nosotros impusimos, ¿no? La de ese diámetro. La de ese diámetro, solamente. ¿Y qué pasa con los diámetros más grandes entonces, Dani? Esos siguen subiendo. Las del diámetro más grande. Ahora tenemos la velocidad del fluido, la ponemos en 0.552. Ah, hacia abajo, sí. A 0.552, si el fluido tiene 0.552, la partícula de 0.17 milímetros se va a quedar suspendida. No va a ser arrastrada ni va a decantar. Entonces, las partículas más grandes que 0.17 milímetros, ¿qué les va a pasar? Caen. Van a caer. Correcto, se van a ir para abajo. Y las partículas más chicas, ¿qué les va a pasar? A esa velocidad siempre, ¿eh? Para arriba. Es así, van a ser arrastradas. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que arriba yo voy a tener
partículas siempre menores a 0.17 milímetros, que es lo que nos pedía el requerimiento. Entonces, si yo me imagino la situación en la cual la partícula que le dijo Nico, de diámetro objetivo, que es 0.17 milímetros, se queda quieta, yo ya puedo saber cómo van a ser las partículas que van a salir por arriba y cómo van a ser las partículas que van a ir para abajo. Entonces, obtengo la velocidad que me permite que quede quieta. Obviamente esto es súper teórico, hay un montón de otras cosas más que pasan y que nunca va a ser una partícula que esté así, absolutamente quieta, pero es absolutamente teórico. Pero nosotros buscamos eso como un límite. Decimos, para poder saber qué partículas van a ir para arriba y qué partículas van a ir para abajo, planteo una límite que es la que se queda quieta, teóricamente, insisto, se queda quieta. Entonces, a partir de esa que se queda quieta, yo puedo saber qué tamaño van a tener o qué rango de tamaños van a tener las que se van a ir por arriba y qué rango de tamaños van a tener las que se van por abajo. ¿Se entendió eso? Sí. Por eso es que en la fórmula que planteó Nico ahí, donde dice FD, el diámetro que termina usando es el diámetro de la partícula 0.17 milímetros. ¿Se entiende? Correcto. Eso es súper importante porque no está aclarado en la resolución y por ahí... Y no el diámetro equivalente de la cañería. Claro, no tiene que ver con la cañería, no tiene que ver con otros diámetros de partículas, sino vos decís, ¿cuál es esa fórmula donde está FD? Está agrupando, sale del equilibrio de fuerzas. En el equilibrio de fuerzas vos terminás despejando FD y te queda eso que está ahí. Y eso surge de igualar velocidad terminal con velocidad de aproximación, y entonces estás diciendo, cuando esas son iguales, para este diámetro particular se da esta correlación. Entonces, ahí podemos despejar cuál es la velocidad que permite que se den estas situaciones, que son las que en definitiva yo planteo para poder hacer este cálculo. Y tengo 12 preguntas. 1. Nosotros calculamos, en este caso, una velocidad límite para el fluido. Podemos decir que estamos operando con ese caudal de 0,353 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? En esa situación, en este mundo ideal, donde todo funciona exactamente como lo plantean nuestras ecuaciones, la partícula de 0,17 milímetros se quedó quieta en el medio de la cañería, ¿sí? Como decía el Vasco, las más chiquitas se van para arriba, ¿sí? Las recupero, las más grandes caen y las recuperaré por otro canal. Y la pregunta es la siguiente. Si estamos operando ahí y el caudal se mantiene constante en 0,353 metros cúbicos por segundo, esta partícula dijimos que se queda quieta y que estaba en equilibrio. ¿El resto de las partículas que se mueven están en equilibrio o no? Demasiado filosófica, Juan, y la pregunta, me parece. Lo dejaste sin No, palabras. espera que me tomo un whisky y ahí nos ponemos filosofar. Arrancaste, fuiste a preparar mate, me parece. Depende del diámetro, dice Cande. Augusto dijo que sí. Augusto dijo que sí, excelente, porque una pregunta de dos posibilidades y él dijo sí. ¿Está en equilibrio o no? Sí. Sí. No podés cerrarle, está muy bien. Siempre tenés sí, no y depende.